C'est vraiment intéressant de terminer cette journée de réflexion avec le cas chilien, puisqu'on parlait on essaye de voir et de réfléchir à la notion de continuité, et que là, on voit vraiment qu'il y a une claire volonté de rupture. Euh, je, je peux en profiter pour commencer? Oui, bien sûr. Donc ça me permet peut-être de lancer le débat, et avec en mettant ces deux dernières interventions en regard. Elia, en tu trabajo presentaste, en la obra mencionaste en algún momento una plaza demolida, no sé, entonces, y pasaste rápido, ¿no? Una plaza demolida, y entonces yo quería preguntarte quiénes son los que deciden en algún momento eliminar lo que es una estatua, un monumento. Hubo debates, argumentos, y con qué argumentos se hace la destrucción, ¿no? Y allí lo vinculo con la presentación sobre Santiago de Chile, donde sí hubo una clara intención de borrar una memoria para exhibir a otra nueva. Se me ocurre lo que pasó con la universidad, que no sé si Carolina tendrá más datos, pero Universidad Colonial, que se derrumba, ¿no? Que se elimina para construir la nueva universidad, que luego se conoce como Universidad de Abogados. Y entonces se elimina no solo una estructura, una fachada, no solo se destruye lo visible, el edificio, sino también lo invisible, la malla curricular, lo que representaba esa universidad considerada anticuada, ¿no? Entonces se destruye ahí tanto lo más palpable y visible de la ciudad como lo más invisible. Pero en ambos casos, no sé si eso se hace a raíz de largos debates, con qué argumentos, porque no se afirma así tal cual, queremos borrar una parte de nuestra identidad para construir otra. Y si hubo resistencias, o cómo se articuló, cómo se toma la decisión de terminar con una traza, suprimirla para imponer por ahí otra cosa. Ella parece que está desconectada, pero entonces de Santiago, si nos puede precisar, Carolina, cómo se toma quién toma la decisión, cómo, en qué momento y a raíz de qué debates. Efectivamente, con la emancipación se cuestiona la universidad, que en Chile era una universidad reciente, era una fundación del siglo XVIII que justamente se dio en el contexto de las reformas borbónicas, la Real Universidad de San Felipe. Y fue durante los gobiernos conservadores que se da el debate y se reemplaza la Universidad de San Felipe por la Universidad de Chile, fundada en 1842. Para el proceso fundacional se trae a un gran intelectual americano que piensa la universidad y plasma ese pensamiento en el discurso inaugural, que es Andrés Bello. Andrés Bello va a implementar las bases de las distintas facultades que van a funcionar y cuál es el objetivo de cada una de ellas. Y en su discurso constantemente también están las referencias sobre romper las cadenas y romper la relación con este pasado colonial para abrirse a un presente y un futuro distintos. ¿Ya? También Andrés Bello, no es menor, se le encarga la creación del Código Civil chileno, y en este proceso de creación que dura 15 años, él también vuelve a señalar en distintas partes la idea, la necesidad de que se cree algo distinto, se deje atrás el derecho indiano y se busque construir algo no desde la copia, porque una de las cosas que se le dice es que no copia el Código Civil napoleónico, sino que se inspira y crea algo nuevo a partir de la libertad que le da liberarse de lo colonial. Uh-huh. Eso en cuanto a la universidad. También hay una pregunta de Diana para Carolina, quizás la pueda leer. Diana pregunta para Carolina, ¿hubo en Santiago una imitación de lo que se hizo en París con Haussmann? Ensanchamiento de calles, etcétera. En París también con la justificación oficial de mejoras,
cuando en realidad había objetivos políticos de controlar mejor a las poblaciones urbanas. Sí, efectivamente. Durante la gestión de Benjamín Vicuña Maquena hubo un proceso de ensanchamiento de la Alameda de las Delicias, que hoy en día es la calle, o sea, la avenida principal de Santiago. Pero este es un proceso que comenzó mucho antes, porque ya había comenzado con las obras que hizo el director supremo Bernardo O'Higgins en el periodo que gobernó desde 1818 a 1823. Él ya había proyectado esta alameda y en la época de Vicuña Maquena se amplía mucho más. Tiene que ver también con un tema de control de la población urbana, porque junto con la ampliación de la alameda también se ampliaron otras calles y se facilitaron los espacios para entrar y salir de la capital. Hasta el día de hoy, una avenida principal de Santiago, la avenida Vicuña Maquena, fue justamente una obra durante la gestión de este intendente, que incluso cuenta con el apoyo de varios particulares adinerados que tienen que ceder parte de sus propiedades para que pasen estos nuevos caminos. Así que efectivamente sí se hace. Tenemos otra pregunta en línea de parte de Ninel. Ninel pregunta a Carolina, me interesó mucho el lugar del Cerro Santa Lucía. ¿Podrías hablar más sobre cómo funcionó el cerro para la configuración de las formas de mirar la ciudad? Pensando, por ejemplo, en la función militar y de observatorio, de formas de ver y, entre comillas, reconquistar el territorio. Esta es la pregunta de Ninel. Gracias, Inés. Es interesante. Yo desconozco si hay funciones militares en el Cerro Santa Lucía durante el siglo XIX, porque Santa Lucía tampoco es el punto más alto de la ciudad, ¿ya? De mayor altura y más al oriente está el Cerro San Cristóbal, que ese sí, digamos, tiene una altura mayor. Eh, pero sí, durante la conquista, el Cerro Santa Lucía, o el Cerro Huelén, como se le conocía hasta ese entonces, fue una ubicación central del proceso de la conquista y formación de la ciudad de Santiago. Y lo más seguro es que sí los conquistadores españoles lo hayan utilizado como un punto estratégico de observación en este primer momento del conocimiento del territorio de lo que sería esta nueva ciudad, fundada en su momento por Pedro de Valdivia. Pero desconozco si durante el siglo XIX tuvo funciones militares concretas. Lo que sí se dice mucho es que durante el siglo XIX, al parecer, el cerro estaba en cierto estado de abandono, no estaba muy bien incorporado a la ciudad, y lo que además contribuía a ese, entre comillas, desprestigio, es que estaba siendo utilizado para el entierro de los disidentes y los suicidas, antes de la formación de los cementerios laicos, o de los cementerios de disidentes, que son antes de los cementerios laicos. Yo tendría una pregunta más para la Carolina, precisamente hablando de los conquistadores. Por cierto, te dan las gracias Diana y Ninel por tus respuestas ahí en la conversación. Mi pregunta es sobre la estatua de Valdivia. ¿No hay una en Santiago del siglo XIX, ecuestre? Sí, efectivamente, hay una estatua ecuestre de Pedro de Valdivia. Y en la misma época en que están modernizando la ciudad, al mismo tiempo hacen estatuas a Valdivia. Claro, porque es interesante ver cómo durante este último cuarto del siglo XIX se combinan esta influencia y esta negación de lo colonial con algunas acciones claramente destinadas a ver la importancia de la historia. Vicuña Maquena además era, bueno, era historiador. Le interesaba mucho destacar la importancia histórica de la ciudad y
construcción histórica no puede negar del todo este pasado colonial y también la figura de ciertos héroes. Aquí ya nos metemos en un tema complejo, porque en el fondo es ir determinando y construyendo quiénes van a ser los héroes de esta nueva nación. Por una parte, los conquistadores, hasta cierto punto, son figuras destacadas de la construcción de Santiago. Los indígenas es más complejo porque son considerados siempre con un carácter más bien alegórico, ¿ya? General, ojalá los indígenas, pero los del pasado, no los del presente. Los del presente no les interesa, pero sí como los del pasado heroico de los mapuches, araucanos, que defienden valientemente su territorio. Eso sí, los del presente no. Pero sí convive, hay una coexistencia entre estos héroes que dan gloria a la fundación de la ciudad con una nueva arquitectura de tipo francés. De alguna forma conviven, porque lo que decíamos, es imposible desprenderse o negar la herencia de la época colonial. Hay preguntas aquí en la sala. Adelante. Sí, te voy a acercar un poco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por sus intervenciones. Tengo varias preguntas. Bueno, primero para Elia. Quisiera saber un poco más de la difusión del álbum, para saber, por ejemplo, si llegó hasta las escuelas, ah, porque supongo que hubo varias ediciones del álbum y a ver si, no sé, la SEP compró, la Secretaría de Educación Pública compró el álbum y bueno, eso. Y tengo otra pregunta para saber, pero es una pregunta muy personal, para saber si en el álbum hablan del árbol de la noche triste. Y tengo preguntas para Carolina. Siéntate. No. Quisiera saber, bueno, es más bien una pregunta para ambas. ¿A partir de cuándo se inició la arqueología colonial? Es decir, que hay todo un debate para saber, por ejemplo, en la Ciudad de México, para saber cuál edificio hay que rescatar, si hay que rescatar lo prehispánico o lo colonial. Entonces, me gustaría saber si tienen datos sobre el nacimiento de una arqueología colonial. Gracias. Bueno, sobre el asunto de la difusión del álbum, bueno, pues no, la SEP no lo compró, porque pues más bien la SEP es con una instancia gubernamental ya del siglo XX. Sí ha habido muchas ediciones ya para el siglo XX y recientemente creo que ya no, pero yo por lo menos conozco como 3 ediciones contemporáneas. De la difusión del álbum en su momento, lo poco que les dije es lo poco que se sabe realmente. Es decir, sí circula un poco en la prensa extranjera, circula un poco seguramente en el interior de la República, pero la verdad es que no sabemos más de la recepción del álbum. Y bueno, tenemos este indicio que les indiqué de que, pues, que en el interior de la República sí circuló porque se había copiado en una... Se cortó, Elia. No sé si nos escuchas, pero se cortó, ya no te escuchamos a ti. Supongo que ya está desconectada. Pantalla congelada. Bueno, entonces nos quedamos... No sé si sigo con la pregunta sobre la arqueología colonial. Sí, Claro que sí. hasta que... Muchas gracias. Ok, sí. Mire, con respecto a Chile, en Chile no hay un pasado material colonial tan rico, porque Chile es una capitanía general, es una zona de guerra, es una zona pobre durante gran parte de la colonia, a diferencia de México, que es capital de virreinato.
Por lo tanto, vamos a encontrar cierto interés por la arqueología que comienza en el último cuarto del siglo XIX, pero es un interés por la arqueología prehispánica que comienza justamente a cultivar el director del Museo Nacional de Historia Natural, Rodolfo Filippi, acompañado también por otras figuras de la época, como el historiador José Toribio Medina o su hijo Federico Filippi, quienes forman una sociedad de arqueología. Y esto va ligado también a un gran interés por el patrimonio histórico del país, aunque siempre está la idea en los escritos de esta época que las piezas materiales chilenas, prehispánicas, ellos dicen igual chilenas, no tienen la calidad que tienen otras piezas como las incaicas, las que se clasificaban entonces por piezas incaicas, o las provenientes de otros lugares de América, donde encontramos civilizaciones con mayores avances materiales de los que carecía el territorio chileno en esa época. Así que no se detecta, al menos en el 19, yo no he detectado, en lo que yo he estudiado, leído, tanto interés por la arqueología colonial. La única iniciativa que tuvo cierto eco fue la exposición del coloniaje del mismo Vicuña Maquena, pero la colonia en Chile es modesta, digamos, en cuanto a las construcciones. Entonces tengo una preguntita nomás para Carolina. Para Carolina, aprovechando de que... Acerca del cerro precisamente y de Valdivia, hay este mármol con un fragmento de la Carta de Valdivia cantando la belleza de Chile, sabiendo además que estaba en una situación muy difícil cuando escribió esta carta. Y hubo, lo que comentamos esta mañana, un atentado contra aquel monumento también, me parece, con unos actos delincuentes, no sé. Y se ha sabido de quiénes eran los responsables de esta pintura hinchada así en este mármol, o se puede interpretar precisamente como una puesta en tela de juicio de este pasado colonial. Muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante lo que señala sobre el mármol que hay justamente en las faldas del Cerro Santa Lucía. Es un fragmento muy interesante de una carta que Pedro de Valdivia le escribe al emperador Carlos V, donde le cuenta las maravillas de la ciudad, lo bueno del clima, lo fértil, pero que en realidad él estaba pasando una situación tremendamente compleja. Recién había sufrido el ataque del cacique Michimalonco y la ciudad de Santiago estaba completamente destruida, no tenían ni qué comer. Pero él juega su carta allí estratégica para decirle al emperador que hay que, ¿cierto?, hay que apostar por Chile, hay que apostar por Santiago y que la conquista va muy bien. Por eso es sumamente interesante, y a lo mejor la placa le falta el contexto. Ciertamente ha habido atentados, no solamente contra este monumento, que sí, pintadas, también otros monumentos de los héroes tradicionales. Y esto se da en el contexto del estallido social de octubre del año pasado, donde junto a las manifestaciones de carácter social y económico de los problemas del país, también hay una nueva tendencia que nos indica que hay una parte importante de la población que ya no quiere reconocer a esos héroes tradicionales. Por lo tanto, ha habido durante este tiempo una destrucción masiva de estatuas de figuras militares desde la colonia, desde el proceso de conquista colonia hasta el siglo XX. La destrucción de la Carta de Valdivia, de este mármol, es parte de este proceso de desconocimiento de los héroes tradicionales y la búsqueda de nuevos héroes, la formación a lo mejor de una nueva historia de Chile. Es un momento bien interesante el que se está viviendo desde ese punto de vista.
A mí distanciales me da no, ¿no? curiosidad porque no la conozco, esta exposición del coloniaje, con qué argumentos se promovió y en qué año. No son cosas que yo conozca. No sé si nos puedas dar la fecha. Sí, la exposición del coloniaje fue en 1873. Ya. Y la comunicación, o sea, la idea era la memoria de las primeras épocas del país o primeras épocas de la ciudad o de qué. Sí, era la memoria, pero sobre todo de las familias principales del Ah, país. Va un ok. poco ahí. Y tratar de pedirle a estas familias principales que ellas también contribuyan y aporten con ciertos elementos para la exposición. Y allí van a haber distintas categorías de objetos que se van a exhibir de la época colonial: retratos históricos y cuadros de familia, muebles y carruajes, trajes y tapicería, objetos de culto, objetos de ornamentación civil, útiles de casa, joyas, colecciones numismáticas, objetos y utensilios de la industria indígena anterior a la conquista, sobre todo proporcionado muchas de estas piezas por el Museo Nacional. Objetos y artefactos de la industria chilena colonial, armas, manuscritos y autógrafos de la era colonial hasta 1820, a lo que también se sumaron árboles genealógicos y muestras de paleografía. Estas son más o menos las áreas que buscaba cubrir esta exposición que se inauguró el 17 de septiembre de 1873. Aporta al museo, y de hecho Filippi, el director, tiene este problema, que él quiere especializar cada vez el Museo Nacional de Historia Natural y quiere deshacerse de las piezas históricas. Por una parte le viene bien prestar, pero le complica tener tantos objetos de época colonial, que no es su objetivo. Y tiene que esperar realmente, hay que esperar a 1911, cuando se cree el Museo Histórico Nacional, y muchas de esas piezas sí se trasladen allí, ¿ya? Por mientras es el Museo Nacional el que tiene que tener la mayoría de estos objetos históricos, a los que Filippi, como científico y especialista, no les ve mucho sentido de que estén allí. Y por supuesto muchas familias colaboran con los objetos de sus antepasados en esta exposición. ¿Y se anunció en los periódicos o cómo se hizo la difusión? Sí, hay en los periódicos, hay también una guía de la exposición internacional, o sea, perdón, de la exposición del coloniaje de esta época, y sobre todo para atender las familias principales. O sea, que también es también un acto de la élite. Puede participar, el pueblo puede ver, pero es un acto pensado para la élite. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que voy a dejar la palabra a Emmanuel y Marie para que concluyan para que puedan concluir esta jornada. Très rapidement, on se met la Marie, puisque en fait, plus que des conclusions, nous avons des ouvertures, des pistes, notamment une qui avait surgi au gré des conversations autour de l'idée que c'est autour de symboles qui s'expriment dans la ville. Alors il y avait l'arbre, mais on parlait aussi des différents monuments, et on revient toujours à cette question des statues. Je pense qu'un sujet possible pourrait être la survivance, mais aussi la volonté peut-être d'effacer ces monuments. On parlait des déboulonnages, ça pourrait être une piste aussi de réflexion. Ou de reconstruire une mémoire a posteriori. Et des concurrences peut-être de mémoire, de nouvelles mémoires apparaissant pour mieux contrecarrer l'influence d'une sorte de mémoire dominante ou hégémonique. Et c'est quelque chose qui revient constamment, quelle que soit l'approche, qu'elle soit politique ou beaucoup plus, on va dire, culturelle, architecturale, esthétique même. C'est une piste qui s'est dégagée. Il y a évidemment le projet qui est beaucoup plus vaste. Ce projet qui nous amène ici à l'échelle latino-américaine, mais qui implique aussi des rapprochements et des regards croisés avec d'autres capitales qui sont africaines,
capitale coloniale africaine, mais aussi asiatique. Et là, évidemment, alors je vois midi à ma porte, mais on pense toujours à Manille, qui permettrait d'élargir exactement ces mêmes approches et ce même questionnement autour des revenances, je préfère peut-être ce mot à survivance, mais des revenances, puisqu'on a l'impression qu'il y a des cycles avec des va-et-vient en fonction des conjectures et des conjonctures, des revenances de ces ancrages ou de ces racines coloniales. Voilà, et j'en reste là, mais toi... Non, mais je voudrais encore remercier tous les participants et toutes les personnes qui ont posé des questions aussi, même à distance. Merci beaucoup. Donc on donne rendez-vous peut-être, c'est pour ça Arnaud a dû nous quitter, c'est lui qui chapeaute ce projet, qui va peut-être se poursuivre donc sous d'autres formes, d'autres projets de recherche et peut-être d'autres épisodes scientifiques. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous.